Estamos en el día de hoy en una entrevista con el Seremi de Medio Ambiente de la región de O'Higgins, Rodrigo Lagos, con quienes vamos a conversar ya una ley que comenzó a funcionar desde el día de ayer, que es ya no más entregar las bolsas plásticas. Por fin llegó el momento. Por fin llegó el momento, sí. La ley 21.100. Esperaba hace rato. Aquí vamos a ir viendo en realidad porque hay muchas dudas que despejar y efectivamente después de 2 años ya se materializa la última parte de la ley, que es la eliminación total de las bolsas de plástico o las bolsas tipo camiseta o las bolsas de transporte, como le llama la gente, y que es lo que finalmente eliminó un montón de residuos plásticos que después se transforman en microplásticos de la circulación del país, que somos el primer país en realidad de Latinoamérica en hacer esa prohibición y comenzar con esa iniciativa. Vamos a ir hablando bien mesuradamente acerca de esta ley. Estamos hablando del pequeño comercio, que es el que entra en vigencia ahora. Hace más de un año que ya entró en vigencia los grandes almacenes. ¿Esto qué significa? Por ejemplo, estamos hablando solamente de las bolsas que entregaban en ese momento los comerciantes para que uno se pudiese llevar sus cosas a la casa, o tiene que ver también con algunos productos que venían en bolsa. A ver, vamos a tratar de ir explicándolo bien, súper de manera sencilla, de forma coloquial, porque claro, si uno se va a la ley y hace una explicación tanto del punto de vista normativo, y eso complica un poquito a la gente. Es sencillo en realidad. Lo que entra en el producto comestible, por ejemplo, que entra en contacto con la piel, ese no entra en la prohibición. Por ejemplo, si yo compro frutas o verduras, ¿cierto?, que no necesitan otro tratamiento, ese puede transportarse en una bolsa y el local la puede entregar, ¿ya? No así, por ejemplo, las aceitunas, obviamente, que vienen en una bolsita, no deberían entregar otra bolsa. Ese tipo de contacto, no sé si quedó claro, pero eso es lo que finalmente sí el negocio pequeño, el mini market, un negocio más chiquitito, puede hacer entrega. Lo que no es para el resto de las cosas, ¿cierto? Y también entra en la salvedad esta, las ferias libres, en donde es todo prácticamente frutas y verduras, pero la idea también de esta ley es llamar un poquito también a la conciencia. Sabemos que cuando uno va a la feria, uno va con una bolsa reutilizable o va con un carrito, con un canasto, en donde nos hemos dado cuenta que, y también me ha pasado a mí cuando he ido a las ferias, los vendedores igual entregan una bolsa para que esta bolsa, donde van las frutas, perdón, se ingresen dentro de un carrito. Entonces, eso es lo que también hay que tratar de evitar un poquito y decirle y hacer un llamado aquí a los vendedores, a los feriantes, que eviten un poquito esa entrega indiscriminada de bolsas plásticas, porque hay que recordar que de aquí a la fecha, o sea, desde que se promulgó esta ley hasta ahora, se ha sacado de circulación más de 5.000 millones de bolsas plásticas. Entonces no es un número menor, y por lo tanto también hay una cantidad de residuos que quedó fuera y que ya no están en el medio ambiente. Exacto, o sea, acá el llamado entonces a hacerlo a la comunidad, a que comience a utilizar estas bolsas reciclables que ya hace tanto tiempo y a través de diversa difusión se comenzó a tratar de poner en práctica. Eso es, o sea, también aquí todas las leyes en realidad tienen un espíritu, y el espíritu también genera un poquito de conciencia referente a esto, por lo tanto ya entramos en la etapa, en un principio costó mucho, ¿cierto?, causó molestia a algunas personas el hecho de que los supermercados no entregaran bolsa, había que llevar una bolsa. Nos acostumbramos a eso. Ahora en los mini market también uno debiera llevar una bolsa para evitar que el vendedor o el dueño del local nos entregue una bolsa aparte de la que llevamos. Está la salvedad, pero siempre y cuando impulsando y tratando de no pedir o que nos entreguen, en el caso de las ferias también, que es mucho más complejo tal vez, o un poquito más masivo, ¿cierto? Uno va a comprar más cosas, no solo una. Entonces ahí tratar de evitar esa cantidad de bolsas que por lo demás duran un poco nomás, pues si son 15 minutos lo que nos demoramos en llegar a la casa con las cosas, de ahí la bolsa se va a la basura, porque además van con un nudo que se tiene que saber romper, y ahí tenemos un residuo que está de más en realidad. Esta ley comenzó a entrar en vigencia ya el día de ayer, y es automática, o va a tener una marcha blanca. No hay marcha blanca. Si la ley dice que después de 2 años
terminado el segundo año de que comienza a aplicar la ley, le tocaba a los pequeños productores o a los pequeños negocios incorporarse en la fase final, que es la prohibición total de las bolsas plásticas. No hay marcha blanca, eso es lo que nosotros desde la semana pasada y en todo Chile, en realidad, todos los seremis encargados de medio ambiente han hecho esta publicidad de cierta forma, por redes sociales, por televisión, radio, etcétera, en donde aquí no existe una marcha blanca, simplemente dentro de la aplicación ya hace bastante tiempo que se comenzó a dar aviso de que a los 6 meses de iniciar la ley, el gran retail, y a los 2 años era el pequeño comercio. Entonces ya la discusión se hizo, no hay marcha blanca, damos inicio de inmediato desde el 3 en adelante. Ahora es importante tal vez que los municipios, nosotros mismos, la gente en general, difunda un poco esta prohibición, ¿cierto? También muchas veces queda a criterio. También una persona ayer me preguntó qué pasaba si yo voy con una bolsa plástica a comprar a un negocio, que es una cosa también que se puede dar, y resulta que me controlan en algún momento. Pueden pensar obviamente que el negocio me lo entregó, pero obviamente hay formas de criterio ahí, las bolsas usadas se notan, pero la idea es que eliminemos estas bolsas plásticas porque tampoco duran mucho, es una cuestión que dura 15 a 30 minutos y se acabó. Por eso la gente en principio le ha hecho mucho de menos, porque la ocupaba para la basura finalmente. Ese era el uso que se le daba, aparte del transporte, luego pasaba a ser de basura. Entonces hay que eliminar eso. También nos hacemos cargo también, que nos ha preguntado mucho por redes sociales, qué pasa con los envoltorios, de los tallarines, de los porotos, etcétera. Este es un residuo que se hace cargo de la ley REP, por responsabilidad extendida del productor, ¿cierto? Que estamos pasando de cerca de un 13% a un 60% de recuperación o de valorización de aquí al 2030, que también ese es un residuo en donde también le decimos a la empresa que ellos tienen que hacerse cargo de los residuos que ellos generan, porque finalmente uno compra el producto y no el envoltorio. Otra de las consultas que le quería hacer, ¿cómo va a ser la fiscalización de que se esté cumpliendo esta nueva ley y cuáles van a ser las multas? A ver, las multas van asociadas, finalmente, quien hace el control de esta fiscalización son los municipios, ¿cierto? Esto queda como a orden municipal, y la ley establece multas hasta 5 UTM, y estas van asociadas a la cantidad de bolsas que se entreguen, ¿ya? Si se sorprende por parte del municipio, el impuesto municipal, un negocio que entregó 2 bolsas, sería esta 5 por 2, ¿cierto? Dependiendo de todo eso, pero también se ocupa los criterios, por lo tanto, no es menor 5 UTM por una multa por una bolsa. Recordar que la UTM o lo asociado a la multa son prácticamente 250.000 pesos, ¿ya? Dependiendo de las variaciones, pero no es menor la multa a cargo de los municipios, y aquí también obviamente utilizar el criterio. Ok, ¿cuáles son las otras iniciativas que se están realizando para eliminar los plásticos de un solo uso? Porque esta es una sola de ellas. Claro, a ver, tenemos las bolsas plásticas, ¿cierto? De lo que estamos conversando. Dentro de eso también tenemos la ley REP, que es responsabilidad extendida del productor, que ya viene hace rato arrastrándose con varios productos prioritarios, que son 6, ¿cierto? Estamos en una etapa en donde se está iniciando, ya falta la reglamentación para los envoltorios, ¿cierto? O las botellas, ese tipo de cosas que es más común. Y dentro de unas bien importantes ya, que hay una iniciativa que está ingresada ya, que es la lucha contra los plásticos de un solo uso. Cubiertos de plástico, ¿cierto? Estos transportes que lo hemos visto mucho ahora con los delivery, que son los envoltorios en donde viene la comida que uno pide, que ha aumentado mucho ese residuo. Por lo tanto, está la iniciativa ya ingresada. No se va ya a poder entregar de ese tipo de cosas en los restaurantes. Se va a tener que utilizar solamente cubiertos o materiales que sean reutilizables o biodegradables, ¿cierto? Y a no ser que sean casos excepcionales, sí se podrá utilizar un delivery en donde se pueda transportar por medio de este tipo de elementos que son de un solo uso. Pero en la lucha, finalmente, como ya hace un rato atrás lo dijo la ministra, estamos en una lucha contra los plásticos de un solo uso, que lamentablemente ya han proliferado mucho, por una situación excepcional, obviamente, pero dentro de las iniciativas tenemos esa, que es una de las más importantes, junto con la ley REP, junto con las bolsas plásticas, que atacan directamente lo que son los residuos, los microplásticos, que ya estamos viendo
varias partes, ¿cierto? Finalmente el microplástico es el que tal vez podemos absorber por medio de los alimentos y que finalmente va a dar al mar y que viene la cadena alimentaria donde nosotros también muchas veces lo consumimos. Y esas son las iniciativas más importantes referentes a lo que son los plásticos. Exacto. Bueno, esperamos conversar nuevamente con usted para cuando lleguemos, no sé, un par de meses, un mes de la puesta en marcha de esta ley, para ver cómo ha ido funcionando. Pero antes quisiera hablar también de un proyecto o un programa de ustedes que es muy importante, que es el recambio de calefactores. Sí, bueno, ese postuló mucha gente, ¿cierto? En un principio, cuando comenzamos, había mucha incertidumbre, la gente poco creía en realidad en el programa, porque obviamente al principio había pocos recambios, eran muy puntuales. Ahora ya tenemos, doblamos la cantidad, el año pasado fue el más grande, ahora tenemos el doble de la cantidad, tenemos prácticamente más de 6.000 calefactores para recambiar, vamos haciendo por etapas, dada la cantidad de gente, ¿cierto? El día aproximadamente 7 vamos a lanzar una lista de preseleccionados, ya vamos a hacer por etapas esto, mucha gente. Entonces queremos ir avanzando ya para que la gente se vaya preparando para la parte de la selección en donde hay que tener un copago. Hay líneas de pellet y querosén que la gente ya postuló, se cerraron las postulaciones el pasado 24 ya del mes pasado, por lo tanto a nosotros también ahora es importante poder apurarnos para que la gente tenga su calefactor de cierta forma. Siempre nos pasa que en realidad queremos que el calefactor esté en funcionamiento durante el invierno, pero lamentablemente dados los tiempos a veces nos demoramos un poco más por diversos motivos, sobre todo ahora también que nos ha costado un poco más porque ahora las validaciones son vía online, estamos evitando como de lugar el contacto con la gente, no podemos, a no ser que sea estrictamente necesario. Exacto, o sea, pero esta modalidad va a cambiar un poco porque van a ser varias las publicaciones, ¿verdad? Antiguamente era una sola lista. No va a ser una sola lista, claro. Vamos a ir informando a medida que va pasando el tiempo. Como le dije, ahora el día 7 vamos a publicar una lista de preseleccionados. Esa obviamente va a ser la avanzada para tener la selección próximamente de un grupo, y así vamos a ir haciendo por grupo las preselecciones para que la gente vaya teniendo su calefactor y no esperar la cantidad completa o una lista completa donde lanzamos todo de una sola vez. Entonces, claro, nos cuesta un poco hacerlo de forma masiva, porque son muchos, entonces tuvimos que adoptar esa modalidad, digamos. Ok. Y lo último, ¿qué ha pasado con los episodios críticos acá en la región cuando se habla de que tras el confinamiento debiese bajar un poco los niveles, o nos están mostrando que efectivamente son otros los contaminantes que tenemos? Bueno, tuvimos la salvedad que llovió harto. Si hubiera sido poca lluvia, en realidad hubiéramos tenido mucho más episodios. La lluvia, como ustedes saben, limpia mucho el aire, las corrientes de aire también limpian, y cuando llueve ayudamos a que no exista tanta oscilación térmica o las temperaturas no sean tan bajas, porque eso es una condición ideal para que el contaminante quede en el piso, y es donde nosotros ya tendríamos que empezar con los episodios de alerta, emergencia o emergencia. Y sin duda hemos tenido menos que el año pasado. El año pasado fue un año muy seco. Este año ya no tan lluvioso, pero sí mucho más que el año pasado. Pero hemos ido viendo ahora que en estas 2 semanas que no hay lluvia, los niveles han ido aumentando. No se han mantenido los picos como el año pasado, cuando la gente no estaba en su casa en realidad. Y ahora las mediciones son parejas, ¿cierto? Durante todo el día más o menos se mantienen y van aumentando a medida que avanza la noche. Entonces eso nos quiere decir y nos demuestra efectivamente que la gente está en sus casas, calefaccionándose, pero ahí también hay que dar gracias porque la gente en realidad cuando se declara algún tipo de alerta por contaminante en el aire, también disminuye inmediatamente los valores, y eso es bueno. No obstante, también hay gente que no hace caso, así lo hacen ver los reclamos que recibimos acá, ¿cierto? Que no les interesa en realidad y que siguen usando la ley porque es el único medio que tienen para calefaccionarse, pero tampoco piensan en el resto, teniendo la posibilidad de hacerlo. Exacto. ¿Y cómo es el plan ese del PMA para la región? El 2.5. Bueno, el 2.5 involucra la prohibición de uso de leña para arrancado de Machalí, ya zona urbana. Eso una vez que ingrese ya en el plan en funcionamiento, y a 5 años para el resto de las comunas.
deja abierta la posibilidad para que cada alcalde en su comuna también pueda, de cierta forma, prohibir el uso de leña, dependiendo de las consideraciones de ellos, pero el gran cambio es ese, la prohibición de Rancagua Machalí total del uso de leña en zona urbana. ¿Por qué Rancagua Machalí? Porque son las únicas dos comunas que cumplen con el requisito de tener sobre el 95% de población en zona urbana. Por eso elegimos esas dos en realidad. Pero sí viene con ese cambio drástico, por eso también estamos tratando de apuntar nuestro recambio a Rancagua Machalí para que son los primeros que en realidad se incorporan dentro de la prohibición. Exacto. Seremi, darle las gracias por tomarse este tiempo y concedernos esta entrevista, además de poder compartir con esta gran información que son la entrega de los calefactores, que yo sé que mucha gente debe estar expectante a ver si son los favorecidos, además de hablar de esta ley, de ya por fin de sacar el uso de las bolsas plásticas, que además como país estamos siendo pioneros, y por supuesto de la contaminación, que son problemáticas muy importantes, y yo sé que la gente está muy interesada de todo lo que pasa con el medio ambiente. Así que sí, mucha gente interesada, hay gente que se preocupa mucho, hay gente que critica mucho pero tampoco aporta, y hay gente que también critica pero también aporta, así que hay de todo. Muchas gracias por este contacto, por esta entrevista. Ok, muchas gracias. Chao.